pues mire, le damos la más cordial bienvenida, gracias por acompañarnos en esta emisión del lunes 25 de octubre del año 2021 y estamos ya retrasadísimos, así que le vamos a dar entrada a nuestra primera invitada, que es nuestra querida colaboradora acá de Rompeviento TV y que participa con frecuencia ya en este espacio de Momentum, en esta alianza que tenemos pie de página y Rompeviento TV, pues Marta Olivia López, la directora general de este portal noticioso de los más importantes que hay en el estado de Tamaulipas, en un 2x3 Tamaulipas, así que, y vaya que si hay mucho de qué hablar, mi querido Alberto, mi querida Marta Olivia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Matamoros otra vez está que arde. Y bueno, teníamos pensado pasar el video, pero nada más te voy a pedir si lo pasamos en off mejor, mi querido Leonardo, porque tenemos poco tiempo para la entrevista con Marta Olivia sobre esto que sucedió este fin de semana, que fue verdaderamente tremendo, la balacera. Pues mucha gente de la población civil de Matamoros, Marta Olivia, pues grabando con sus celulares agazapados donde los haya agarrado la balacera. Así que cuéntanos, Marta Olivia, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, gracias Ernesto, gracias Alberto, muy buen día, pues consternados todavía, fíjense que consternados los que vivimos fuera de Matamoros. Matamoros está en la frontera. Sin embargo, muchos colegas decían, ay, por unos balacitos que pasó, se espantan fuera de Matamoros. Y sí, es lo más triste de todo este asunto, que esté tan normalizada la violencia. Y justo en este espacio decíamos la semana pasada esta situación, lo repito, de las jerarquías en el crimen organizado, al menos en el cártel del Golfo. Decíamos, el perfil más bajo es a los halcones, las estacas, halcones, luego jefe de halcones, estacas, jefe de estacas, comandantes y jefe de plaza. ¿Qué es lo que dicen los compañeros colegas de Matamoros y de esta zona? Pues que son pugnas internas entre cárteles en Matamoros. No, descalifican la versión gubernamental de Francisco García Cabeza de Vaca, mejor conocido como Francisco N., en el sentido de que fue un enfrentamiento y que fue una persecución, y es bastante claro en todos estos videos. Entonces, señalan que es absurdo que se haya hecho esto o que haya maximizado el hecho por la detención de un jefe de halcones. Es decir, en la jerarquía es demasiado baja como para que se haya hecho todo esto, como para que se lo apropien. Hay que destacar que el gobierno del estado de Tamaulipas hace 3 años, en el 2018, lanzó ahí una alerta y ofrecía recompensa por 4 personas del crimen organizado, y uno de ellos es este personaje. Y bueno, al final la percepción es que Francisco N. se colgó del hecho, todavía andaba festejando allá en Tampico, digamos en el extremo del estado, esta inauguración de una feria regional, que volvió después de toda esta levantamiento de medidas sanitarias y demás. Empieza esta feria, él estaba ahí, se tomó un espacio para hacer un tuit de 2, 3 líneas. Lo cierto es que al menos 4 personas murieron durante las balaceras ocurridas el viernes por la noche. Una de ellas fue Ariel Treviño Peña, alias El Tigre, también conocido como Javier Enrique Hernández Gutiérrez, y Francisco Hernández Martínez. El ahora fallecido dicen que era un jefe de halcones, líder de la operativa Escorpiones del Cártel del Golfo, así como jefe de plaza para Nuevo Progreso. Y ahí es donde empiezan los puntos. Nuevo Progreso es una comunidad, es un pueblito localizado en el municipio de Río Bravo, a 54 kilómetros de Matamoros, de apenas 10,000 habitantes, fronteriza y colindante con Progreso, Texas. El comunicado oficial del gobierno de Tamaulipas señalan que el Tigre era considerado, y ahí es donde volvemos a este discurso que mencionan, objetivo prioritario para la justicia de Tamaulipas y Estados Unidos. Y eso es la versión que se duda. Lo que sí es que el Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Tamaulipas informó que se registraron bloqueos
viales, quema de vehículos y enfrentamientos entre civiles armados y autoridades. 3 de los 4 fallecidos eran del Cártel del Golfo y el otro deceso corresponde a un civil que murió de manera colateral. Yo nunca he escuchado que los civiles mueran de manera colateral. Estoy siendo sarcástica, ¿no? Y no fue un hombre, fue una mujer. Entonces, esto es parte de todo lo que se ha dicho. Y bueno, hay más información. Tú dime cuánto tiempo tenemos, Alberto, Ernesto, porque hay un detalle interesante y me quiero brincar hasta allá porque vamos a hablar hasta de González Calderón. Guillermo González Calderoni, el superpolicía, ese mítico superpolicía, el más eficiente, el que capturó al verdadero jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, el que ejecutó a golpes al fundador del cartel de Juárez en Ojinaga, el que se le vinculó con el asesinato de Obando y Bravo, dos de los activistas más cercanos al entonces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, muy amigo de Raúl Salinas de Gortari. ¿De ese personaje hablamos? De ese mismo personaje. Para De cerrar. perdón ahí, Marta Olivia, de ese personaje que alguna vez detenido ahí en los Estados Unidos, en la frontera, mandó un mensaje que dijo: aguas, porque yo sé muchas cosas y si me hacen algo, si hacen algo contra mi familia, voy a hablar. Y no lo hicieron contra su familia, lo hicieron contra él. Así es, murió asesinado de un solo tiro en la cabeza en McAllen, Texas. Y bueno, para cerrar el tema de lo del sábado que tiene, digamos, para tener el contexto general de lo que pasa en Tamaulipas, el gobernador desaforado en su cuenta de Twitter escribió que textualmente señaló que su gobierno se abren comillas, utilizará todos los recursos a su alcance y no escatimará esfuerzos en el combate a los grupos delictivos. No habrá tregua contra los violentos. Y bueno, eso fue lo que causó pues bastante gracia en la frontera, porque dicen, revisen los videos, claramente no se nota que haya habido un enfrentamiento, solamente hubo unas pugnas entre fracción de los Cárdenas hasta cierto punto familiares. Entonces, pues bueno, ahí está ese punto. Ahora, vámonos al otro. El pasado 14 de octubre, de acuerdo a la revista Proceso de esta semana, unos días después de que José Ramón Gómez Leal fue designado dirigente de Morena en Tamaulipas, sí, por Mario Delgado, sobre todo encargado de afiliación y reafiliación. Bueno, a unos días, Luis Rivera, uno de sus operadores de José Ramón Gómez Leal, fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera ante un Ministerio Público Federal. Los delitos son contrabando documentado y defraudación fiscal equiparada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En este reportaje de Arturo Rodríguez señalan que con el llamado huachicol fiscal en las aduanas, consistente en usar un mismo permiso para internar varios vehículos y reportar la importación de lubricantes en pipas y ferrotanques cuando en realidad se ingresa gasolina. Con eso evitaron el pago del impuesto especial sobre producción y servicios. La operación era facilitada por personal aduanero. El caso de este señor le atribuye la recaudación de sobornos. Es un avance, pero también ahí aparece Francisco García Cabeza de Vaca. Desde hace meses se ha dicho que el gobierno de México había empezado a hacer esta investigación en las aduanas. En el texto del reportero Arturo Rodríguez aparece un nombre, Marco Guerra, a quien se le relaciona con una supuesta red de lavado de dinero. Marco Guerra es primo de Francisco N., es exdirector de Coepris y primo. A Guerra habría sido el facilitador de los permisos, por ejemplo, para los medicamentos que vendía Bernardo Pasquel, empresario imputado en las carpetas de la UIF y el principal beneficiario de la administración panista en la compra de suministros. El primo de Francisco N., pues fue madrina, y bueno, a lo mejor los más jóvenes no se acuerdan de ese término, fue madrina de la Policía Judicial Federal, integrante del Grupo Palma, que conformó el extinto comandante federal Guillermo González Calderoni. Otro primo de Francisco N., Jorge Guerra García, está preso en Estados Unidos también por evasión fiscal.
Y bueno, ¿qué sucede con todo esto? Recordemos que Guillermo González Calderoni decidió comenzar a hablar sobre lo que sabía y lo que protegía. Acerca de los asesores de Francisco Javier Obando, dijo claramente en el 2001 que Raúl Salinas de Gortari lo había mandado asesinar a ellos. Y también, de acuerdo con González Calderoni, Raúl pidió el crimen a Juan García Ábrego, ex jefe del cártel del Golfo. Es decir, algo que faltó un poquito en referencia de proceso, es decir, cómo están relacionados los primos de Francisco N. con Guillermo González Calderoni en toda esta red de corrupción, de tráfico, de gasolina, huachicol. Así que es el escándalo en el caso de acá, el huachicol con los García Cabeza de Vaca. Ya, Marta Olivia, hay un comunicado también de la Secretaría de la Defensa Nacional, que no sé si lo leíste o te llegó ese comunicado, pero nosotros lo vimos y de hecho lo titulan, si te voy a pedir si lo pones a cuadro, mi querido Leonardo, que es el que acabas de poner hace un ratito, es: el ejército mexicano afecta la estructura de las organizaciones delictivas de los cárteles del Golfo y Pacífico. Me brinco el primer párrafo. Bueno, leo la parte final que dice: el 22-23 de octubre de 2021 aplicó la Ley Nacional sobre Uso de Fuerza como respuesta a 2 agresiones con armas de fuego en Matamoros, Tamaulipas. Se refiere en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Tamaulipas, derivado de una agresión a la Policía Estatal y de 10 bloqueos carreteros en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, explotando información de inteligencia, personal del Ejército Mexicano realizaba patrullajes de vigilancia sobre el Boulevard Manuel Cavazos Lerma, observando 2 camionetas en actitud sospechosa, de las cuales una blindada y sin placas de circulación, a las que se les dio seguimiento. Sus tripulantes, al percatarse de la presencia del personal militar, efectuaron disparos desde el interior con armas de alto calibre, intentando sacar de la vía al vehículo militar. Al repeler la agresión, se logró la detención de 4 agresores y 3 más fallecieron en el lugar de los hechos, entre ellos el Tigre del Cártel del Golfo, quien contaba con una orden de aprehensión por delito de secuestro agravado, considerando uno de los principales generadores de violencia del estado de Tamaulipas, jefe de plaza para la zona de Nuevo Progreso y objetivo prioritario en la justicia del citado estado, además de ser buscado por agencias federales de Estados Unidos. Con motivo de estos hechos también se logró el aseguramiento de armas, cartuchos, etcétera, etcétera. Bueno, no refiere nada el ejército, la Secretaría de Defensa Nacional, toda la persecución, la balacera, heridos, muertos, no refiere nada de eso, Marta Olivia. Así es, fíjate hay 2 cosas que yo noto en este comunicado. Recuperan la versión del gobierno del estado de Tamaulipas en ese sentido. Recuperan la misma parte sí, en efecto, yo te mandé por ahí una imagen donde pedían 2 millones, en el caso de Tamaulipas pedía 2 millones de pesos por información y demás de este personaje. Sin embargo, me parece que nuevamente volvemos al discurso, vuelve el gobierno al discurso de que pasaba cuando Felipe Calderón detenían a un personaje y decían el más buscado, el más conocido, el más destacado. Perdón, Marta Olivia, Leonardo, se llama el cartel, la imagen se llama Matamoros se busca. Gracias, disculpa, Marta Olivia. No, adelante. Y entonces parece como que estamos volviendo a esos tiempos de el más buscado, el más temido, y lo que dicen en Matamoros es, no, perdón, no lo era. Perdón, no era cierto. Si dice, por ejemplo, en el comunicado de la Sedena que empezó en la avenida Manuel Cavazos Lerma, conozco bastante bien la ciudad, entonces, ¿cómo podrían explicar las balaceras entre los mismos grupos en 10 puntos más de la ciudad? Es lo extraño en un momento dado porque se concentran en uno solo. Ahí estamos viendo la imagen y es el número 5 en el caso, y es un teléfono del Valle de Texas, por ejemplo, el que está en la imagen es el número 5 sería el Tigre. Entonces, el Tigre era un jefe de halcones, no
habría que ver, todavía me lo están revisando los compañeros allá, que fue una pugna entre familias de los mismos grupos, porque además lo que vimos fueron autos particulares. De pronto ahí se vio una patrulla de la Policía Estatal Preventiva y de pronto se vio alguno del Ejército Mexicano. Pero hay que decirlo claramente que la evidencia muestra, la evidencia y la experiencia de los reporteros de policía acá allá en Matamoros, que este fue un enfrentamiento entre los mismos grupos. Nada como que me vio feo, que dice el Ejército y también lo dice Francisco N. Lo vimos feo, nos vio feo, lo perseguimos y lo detuvimos. Si hubiera sido eso, hubiera sido un hecho. No hubieran sido tantos videos ni tantas evidencias en 10 zonas distintas de Matamoros, Ernesto. Alberto. Pues es que sí, la verdad que no se acaba uno de entender qué es lo que sucede con este caso de Tamaulipas, la verdad, porque por un lado tenemos esto que tú planteas, Marta Olivia, en el sentido de que, bueno, esta balacera 1, como empezaste tu participación con nosotros, que fuera de Matamoros se vio como un escándalo, fue inclusive en trending, que fue la etiqueta más vista en Twitter por algún ratillo el fin de semana, pero allá la gente dice, pues si esto es de todos los días, no se espanten, pues no sean tan fijados, por decirlo de alguna forma. Y por un lado, por el otro lado tenemos con que se hace un escándalo mediático en el sentido de que se trató de un gran capo. Alguien mencionaba que era el jefe de plaza del cártel del Golfo, el que fue abatido en esta balacera. Y tres, la realidad, como tú nos mencionas, pues sí fue un enfrentamiento fuerte, pero el personaje no era tan grande, era un jefe de un grupo de halcones, que en términos muy, muy reales y para la magnitud de lo que se mueve en Matamoros y lo que significa la ciudad para las organizaciones delictivas, pues sí, en la escala es una estructura muy pequeña. Y pues como tú señalas, la reacción del gobernador García Cabeza de Vaca, como que no acabamos, yo acabo de entender la cuadratura del círculo de parte hacia Matamoros, ni siquiera el gobierno federal. La puedo llegar a intuir un poco con el gobernador, pero el gobierno federal no lo veo. ¿Tú qué percepción tienes tú, Marta Olivia? Sí, sobre todo eso, me parece que las versiones van muy alineadas las dos, sin embargo son poco creíbles en la comunidad de Matamoros. ¿Por qué? Pues porque a ver, yo puedo decir desde Ciudad Victoria, o lo dijo Francisco N. desde Tampico, o el Ejército Mexicano desde otra parte. Sí, yo puedo decir las versiones, pero la gente, los vecinos, los familiares, los parientes y los reporteros policíacos nos dicen, se estaban peleando entre ellos, andaban en colonias balaceándose entre ellos. No ves, en la mayoría de los videos, no ves nunca o ves muy brevemente una patrulla, ¿no? Y escondiéndose porque el armamento que traen las patrullas de la Policía Estatal Preventiva no es para eso. El que sí regresó es que Francisco N. se está colgando la medallita. Sin embargo, pues ahí cometieron un error en el comunicado porque dice jefe de halcones. Y bueno, no toda la gente tiene la obligación de saber la estructura del crimen organizado, pero si notamos, dice, bueno, era jefe de la plaza, pero de Nuevo Progreso, de un pueblito de 10,000 habitantes, ¿no? Y muy lejano ahí, él trabajaba de alguna forma operativa. Sin embargo, considero que algo no checa, algo no están diciéndonos del todo, y hay algo oculto por ahí, que todavía los mismos reporteros policíacos dicen, está pasando algo y es un reacomodo en las familias, un reacomodo interno en las familias del crimen organizado que tiene todavía mucha influencia los Cárdenas. Osiel Cárdenas Guillén, detenido en el 2003, después Tony Tormenta, su hermano, abatido en el 2009, 2010, si no me equivoco. Entonces me parece que eso es parte. Ahora, lo que nos tendría que decir, más que comunicados triunfalistas, creo yo, tanto el gobierno estatal como el gobierno de México, nos tendría que decir cuál es la estrategia o qué es lo que qué van a hacer para que la población no vuelva a vivir esto. Yo sí escuché muchos videos donde dicen, tranquilo, tranquilo, aquí están, bueno, eso siempre pasa en los cines que se metieron a perseguirse y demás. Los que no queremos acostumbrarnos a esta realidad que vive Tamaulipas,
pues creo que necesitamos respuestas contundentes de las diferentes instancias de gobierno. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasó? Que sea real y que sea, pues sobre todo, la respuesta oficial, Ernesto, Alberto. Así es, mi querida Marta Olivia, esa pesadilla de la que no queremos acostumbrarnos, que más bien hay que hacer el mayor ruido posible y hacer cuestionamientos pues fuertes, claros y estructurados a la autoridad, que está obligado a dar respuestas y a pues corregir lo que haya que corregir. Y lo hemos señalado ya en otros momentos, Marta Olivia, parte de la crisis que hay en este estado de Tamaulipas, tan herido y tan lastimado. Por lo menos nosotros acá, Marta Olivia, tenemos documentados 17 células de cárteles operando en el estado de Tamaulipas. Y el problema no solamente es la cantidad de células, sino que además las células de un mismo cártel se pueden confrontar entre sí. Es decir, la particularidad que tiene Tamaulipas es que las células, no es que se confrontan las células de un cártel con células de otro cártel. No, también se confrontan entre células de un mismo cártel, además de confrontarse con células de otro cártel. Eso es lo que hace que Tamaulipas pues sea particularmente, posiblemente el estado pues más peligroso para andar circulando en el país, Marta Olivia. Así que pues otra vez te volvemos a decir, cuídate mucho, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo, Marta Olivia, y seguimos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias, gracias por estar ahí, gracias por hacer eco de esto que pasa en Tamaulipas, a quienes intentamos un poquito reflexionar, analizar qué está pasando y sobre todo poner en duda estas versiones porque ni los ciudadanos, ni los medios, ni la gente que analiza el fenómeno por acá, sabe que esto no es realidad lo que nos están diciendo. Gracias. Así es, Marta Olivia, nada más. Tu noticiario de en un 2x3, si quieres platicar nada más, comentar brevemente a qué hora se transmite y qué días. Gracias. Es de lunes a viernes de 8 a 9:30 de la noche. A veces nos pasamos un poquito hasta las 10, pero ahí está, los esperamos. Y bueno, tengo que decirles algo aquí. Este tipo de temas yo los manejo por aquí. En Tamaulipas soy bastante cuidadosa, aunque estemos vía internet y lo demás, hay temas que no se manejan acá. Por eso agradezco doble la oportunidad de acceder a Rompeviento TV y a ustedes. Gracias, buen día. Al contrario, y eso lo refuerza la tesis, cuídate, porque no es cualquier cosa lo que pasa allá. Gracias, Marta Olivia. Un abrazo, gracias.